Entonces vamos a retomar un poquito para que nos podamos otra vez como concentrar y conectar. La primera parte es la descripción general de la enfermedad. Luego vamos a hablar un poco de cómo hacemos el diagnóstico de esta infección, cuál es el tratamiento que tenemos y cuáles son, sobre todo, y la última parte creo que es la más importante, cuáles son las estrategias de prevención. ¿Qué es entonces la tuberculosis? Todos hemos escuchado hablar de tuberculosis, es una enfermedad que nos acompaña, digamos, casi que desde los inicios de la historia de la humanidad y hasta nuestros días nos sigue acompañando. Es una enfermedad infecciosa, tiene un agente que genera la infección o la enfermedad, en este caso es una bacteria, la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y infecta principalmente los pulmones, ¿cierto? O sea, porque es una enfermedad que se inhala, pero puede llegar a todos los órganos del cuerpo. La tuberculosis tiene la capacidad de infectar cualquier órgano o sistema del cuerpo. Es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo. Eso es un dato muy importante, porque un único agente infeccioso, o sea, la Mycobacteria tuberculosis, responsable de la enfermedad tuberculosa, es la principal causa de muerte infecciosa en alrededor, pues, digamos, de todos los de todos los países. Obviamente hay unos países que tienen mayor carga de enfermedad, unas personas que se enferman en esas zonas y otros países que tienen mucho menos. Este dato que sigue es muy importante para nosotros porque es para darnos cuenta de que la tuberculosis no es como una enfermedad ni lejana, ni de regiones de pronto muy abandonadas o de personas que vivan en situaciones de extrema pobreza o de los habitantes de calle. En el 2023, Medellín fue una de las ciudades con más casos de tuberculosis en Colombia. Medellín se comporta diferente al resto del país en cuanto a la cantidad de casos que se confirman de tuberculosis. Y Antioquia, también por consiguiente, es uno de los departamentos con más tuberculosis del país. Eso es para ponernos, digamos, como en el contexto de que es probable y que es muy probable, si vivo en Medellín, de que pueda tener exposición o contacto con una persona enferma de tuberculosis. ¿Es contagiosa? Sí, es una enfermedad contagiosa y esa capacidad de contagio es lo que favorece, digamos, que se transmita entre otras personas y que haya más personas que se infectan que los que están alrededor de la persona contagiosa. ¿Cómo se contagia? A través de las secreciones, en la tos, la expectoración, ¿cierto? Cuando una persona tiene una enfermedad respiratoria, tose, saca mocos, secreciones, nosotros los llamamos aerosoles, ¿cierto? Porque la tuberculosis se dispersa a través de unas pequeñas partículas que se quedan en el aire y al toser o estornudar, ¿cierto? Estas partículas llamadas aerosoles, que son finitas y flotan, una persona que no está enferma, que se conoce como la persona contacto, inhala esos aerosoles que ingresan a su aparato respiratorio y puede o no desarrollar la enfermedad. Ya vamos a explicar. ¿Todas las personas que inhalan aerosoles se enferman? Esa es una pregunta importante y también es importante entender por qué no es así. Las personas que inhalan aerosoles pueden tener diferentes factores que los protejan o que, por el contrario, aumenten el riesgo de desarrollar la enfermedad. A mí me ingresa, digamos, la bacteria a mi aparato respiratorio, yo lo inhalo, pero si soy una persona adulta, que tengo un sistema de defensas bueno, si soy una persona que estoy nutricionalmente bien, si soy una persona que no tengo otra enfermedad de base, que no tomo medicamentos, digamos, por ejemplo, antiinflamatorios crónicos, no tengo un trasplante, no tengo ninguna otra enfermedad de las que se conocen que debilitan el sistema de defensas del cuerpo. Entonces, si estoy así, de cada 10 personas que inhalan esos aerosoles con la micobacteria, 9 son capaces de contener eso y no desarrollar enfermedad. Esas personas solamente podrían considerarse que se infectaron, ¿cierto? Estuvieron expuestos, se volvieron una persona, digamos, contacto de esa persona que los contagia, pero no desarrollaron ningún tipo de enfermedad, no tienen síntomas,
logran contener la bacteria. Su sistema de defensas la logra contener y digamos que pueden quedarse así por muchísimo tiempo o incluso nunca desarrollar la enfermedad. Por el otro lado, tenemos las personas que pueden tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. Están todos los que no cumplieron las otras características, tienen sistemas inmunológicos débiles, tienen enfermedades graves que los debilitan, están desnutridos, tienen otras infecciones o enfermedades adicionales, como en el caso de VIH, que aumenta mucho el riesgo de desarrollar tuberculosis. O, para lo que nos compete en esta charla, son pacientes pediátricos o son niños. Los niños para nosotros representan un grupo muy importante de la población que se expone a la tuberculosis, porque a diferencia de los adultos que dijimos 9 contienen y 1 se puede enfermar, en los niños, sobre todo menores de 5 años, tienen mucha probabilidad, tienen alto riesgo de progresar a ser personas o pacientes enfermos de tuberculosis. Entonces, a eso es a lo que conocemos como enfermedad tuberculosa y pueden desarrollar entonces síntomas. Entre más pequeño sea el paciente, entre menos edad tenga, cercano a los 2 años, en el primer año, los neonatos, más riesgo tengo de desarrollar enfermedad y de desarrollar enfermedad grave. ¿Quiénes tienen más riesgo? Entonces aquí tenemos para recordar la lista de las personas o digamos los grupos de personas que tienen más riesgo de enfermarse. Los niños, los adultos mayores, en el otro extremo de la vida van a estar también los adultos porque vuelven a tener sistemas de defensas bajitas. Los que tienen enfermedades crónicas, que también les pueden generar una alteración en su sistema de defensas, los trabajadores del área de la salud, porque estamos más frecuentemente en contacto con personas enfermas, y en situaciones de hacinamiento, cuando hay muchas personas que viven en espacios pequeños, poco ventilados, entonces, por ejemplo, las cárceles, ¿cierto? El ejército, todos esos espacios donde conviven muchas personas en espacios muy cercanos, pues si hay una persona enferma, hay más probabilidad de que yo me infecte y posteriormente desarrolle la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de tuberculosis en niños? Siempre reconocemos, digamos, como los síntomas típicos o más importantes que se pueden presentar o sobre todo los que más fácil se identifican, pero dicho sea de paso, los pacientes pediátricos o los niños tienen una forma de presentación clínica que es muy variable. Es muy variable y de acuerdo a la edad que tengan va a ser más o menos difícil encontrar los síntomas típicos, por ejemplo, respiratorios, de tos de más de 15 días. Esto es lo que habitualmente nos detecta, digamos, un riesgo, nos prende alarmas, pero podemos tener pacientes pediátricos que hagan síntomas agudos, como de una infección muy aguda en una semana, y que eso también va a estar relacionado con tuberculosis. Sudoración nocturna, fiebre, ¿cierto? Esta sudoración no es la sudoración como de los lactantes o los bebés normales que uno cuesta y deja como la almohadita un poquito húmeda. Esta es una sudoración como que realmente moja, es una sudoración que empiezan a notar los papás que no era lo normal, que no era habitual, se puede acompañar de fiebres recurrentes en las que no haya como una clara identificación de que tuvo una gripa o que tuvo una otitis o que tuvo una amigdalitis, ¿cierto? No le encuentran un foco muy claro y el niño con episodios de fiebres y fiebres y fiebres. Los otros dos que son importantes y sobre todo son importantes de cara a identificarlos en el tiempo es que pierden peso o no ganan. Se quedan un rato, un tiempo prolongado en la misma curva y la curva se les va aplanando, se les va quedando. A veces en los programas de valoración integral nos pueden detectar estas alertas y eso nos puede ir orientando a probabilidades, digamos, de enfermedades como en este caso tuberculosis. Y el otro que nos parece importante resaltar es la debilidad o como la pérdida de energía. Y eso en los niños se traduce en un niño que juega menos, un niño más apagado, los niños en general están despiertos, corriendo, con ganas de jugar, brincar, saltar, no se quieren dormir. Pero este niño que se enferma de tuberculosis, la familia nota cómo se va apagando, cómo se le va mermando como el nivel de energía, de actividad,
y eso normalmente nos lo pueden comunicar en las consultas. Hay otros síntomas y hay otras, digamos, otras formas de detectar la enfermedad, pero estos son como los principales con los que nos queremos quedar. Muy bien. Entonces, ¿cómo diagnostico esta enfermedad? ¿Cómo me doy cuenta de que tengo una infección por tuberculosis o también cuando tengo una enfermedad? Ya. Entonces, tenemos, la primera parte es saber o no si la persona se infectó. Ese es como lo primero, el primer escalón de la investigación. Para eso yo tengo dos pruebas. Esta, que se llama la prueba de tuberculina, que es la que más se utiliza, ¿cierto? Es la más común, es la que seguimos utilizando en Colombia, digamos, de primera línea. Tiene, digamos, unas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Está generalizada, hay personal entrenado en los servicios de salud para hacer la prueba. Implica tener eso, personas entrenadas que hagan una buena aplicación, digamos, de la prueba, que es una prueba cutánea, que se hace, digamos, poniendo una sustancia que genera una reacción. Y esa reacción es como la reacción de memoria. Le hace recordar al sistema de defensas que se infectó, que sí se acuerda de esa bacteria y que sí tuvo una infección por Mycobacteria tuberculosis. Y nos muestra esa forma de mostrarnos esa memoria de que sí tuvo contacto es esta reacción que se lee a las 72 horas. Entonces, ¿qué implica eso? Que el paciente tiene que ir una vez a que se la hagan y luego regresar a que le hagan la lectura de la prueba de tuberculina. Y la lectura debe ser hecha por se acuerda de esa bacteria, digamos, entrenado en la lectura de la misma. No se puede hacer a las 24 horas, no se puede hacer por alguien que nunca haya tuberculinas, ¿cierto? Hay que hacer una buena interpretación de esto para poder decir es positivo o es negativo, y si es positivo, esto se mide y hay unos puntos, digamos, de corte, unas medidas específicas que nos van a decir. En los niños sí, es positiva a partir de tanto. En los adultos o en otro personal es positiva a partir de tanto. Esta otra prueba, que también la utilizamos y que también está disponible en nuestro medio, es una prueba que es una prueba de sangre, ¿cierto? Entonces, digamos, la dificultad aquí es que sí hay que tomar una muestra de sangre, pero es una única visita. Ya no hay que volver al laboratorio porque la lectura se hace a través del laboratorio, la interpretación se hace ahí y aparece como el resultado positivo o negativo que le entregan a uno, como cuando uno se hace un examen y le entregan su resultado. ¿Esto qué nos hace de diagnóstico? Nos hace diagnóstico de infección. Y esto es importante porque hay pacientes a los que solamente queremos saber si se infectaron o no, pero hay otros pacientes en los que tenemos que continuar los estudios para saber si lo que tienen es enfermedad. Para diagnosticar la enfermedad, entonces lo que tenemos que hacer es ir a buscar la bacteria. ¿Dónde está? Como dijimos que esta bacteria se inhalaba y que iba a la parte respiratoria, ¿cierto? Y al árbol respiratorio y a los bronquios y a los pulmones, lo que queremos buscar es esas secreciones, el moco que se produce en todo el sistema respiratorio donde podrían estar ahí las bacterias. Y entonces se hace una detección y tomamos muestras de dos partes, digamos, del cuerpo. En los niños más pequeños nos toca ayudarles a producir el moco porque ellos no tosen bien. Entonces, en general, los menores de 6, 7 años no nos van a producir como una buena tos, de esas que desgarran para sacar suficiente moco. Y entonces nos toca ayudarles a tomar la muestra con algo que se llama esputo inducido. Y es ponerle unas nebulizaciones con solución salina para que eso les ayude a toser y a producir el moco y la secreción, que luego son las que se estudian para mirar si la bacteria está ahí. Otra forma de hacerlo, y normalmente en niños tomamos las dos muestras, es poner una sondita que nos permita aspirar el contenido gástrico. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué sacarle líquido del estómago si se supone que están buscando el moco? Pues bueno, los niños se tragan los mocos, se tragan las secreciones, sobre todo los niños pequeños. Entonces, lo que hacemos es que este niño hay que hospitalizarlo, de pronto llega en la noche al centro o al hospital donde se le van a tomar las muestras, se le pasa la sondita, se le deja ahí y por la mañana se aspira
todas las secreciones que se ha ido tragando durante la noche que llegan al estómago. Entonces se aspiran las secreciones y ese contenido que está en el estómago, que se llama el líquido gástrico, puede tener una cantidad de moco suficiente que nos permita, cuando hagamos la detección directa, encontrar las bacterias ahí. Como se pueden dar cuenta, el diagnóstico de tuberculosis en niños implica, en un niño en el que yo le estoy sospechando enfermedad porque tiene síntomas, implica que hay que, pues digamos, por lo menos no se puede como tomar la muestra que él saque el moco y lo lleve al laboratorio, no, le toca o ir a un hospital o ir a un centro de salud. El esputo inducido también se hace por personal entrenado, en un espacio adecuado, con, digamos, protección respiratoria, con luz, con ventilación, y el aspirado gástrico, pues para garantizar que sí se pueda aspirar las secreciones deglutidas, pues implica hospitalizar. Entonces, la mayoría de las veces los pacientes ingresan la noche anterior, se toman las muestras en el curso de la mañana y se les da de alta si, digamos, no tienen unos síntomas que ameriten continuar el estudio hospitalizado. También tenemos otra técnica que es la técnica molecular. Este es un diagnóstico que para nosotros, digamos, una estrategia diagnóstica que para nosotros es muy valioso, porque con estas pruebas quisiéramos encontrar fácilmente la bacteria, quisiéramos tener como claramente la certeza de que aspiramos esto y ahí la vamos a ver. Pero lamentablemente en los niños no es así. El rendimiento o la posibilidad de que estas pruebas no salgan positivas, aún en un paciente enfermo de tuberculosis, es muy poquito. Entonces, esta es una prueba ya de laboratorio que hace una detección molecular, quiere decir, va a identificar como partes específicas de la bacteria que nos permite decir, ah, sí, mira, esa bacteria que está ahí, esa bacteria es tuberculosis. La podemos identificar. Hace como una lectura de su estructura molecular. Es una prueba además muy rápida que nos puede dar resultados en menos de 2 días, ¿cierto? Y se puede utilizar en todas las muestras que recojamos, es decir, en esta muestra de aspirado gástrico, en esta muestra de esputo inducido, yo hago la detección directa, pero también hago la prueba molecular. Para los niños en nuestro medio y los protocolos que tenemos implican hacer pruebas moleculares a todas las muestras microbiológicas, o sea, a todos los líquidos que recojamos del paciente en el que sospechamos enfermedad de tuberculosis. Ahora vamos a la parte de tratamiento. Esto es fundamental que lo tengamos claro. La tuberculosis es una enfermedad que se cura. La tuberculosis tiene tratamiento antibiótico y esos antibióticos son efectivos para curar la enfermedad. ¿Cuál es la dificultad? Sí, que es un tratamiento largo, que es un tratamiento que necesita 4 medicamentos, o sea, 4 antibióticos, precisamente porque hay que acabar con esa enfermedad completamente, hay que erradicar completamente la bacteria y requiere un seguimiento y una vigilancia de que se cumplan los tiempos de tratamiento adecuados. Los medicamentos se toman a diario para que sean efectivos y gran parte del compromiso que se tenga para tomarse el tratamiento de forma adecuada es lo que va o no, digamos, a permitirnos lograr la cura y la erradicación de la enfermedad. Entonces hay otra vez 2 escenarios grandes. Habíamos dicho que yo podía haber estado expuesto a la bacteria, haberla inhalado, haberme infectado, pero no tener síntomas de enfermedad. Pero esos pacientes, en el caso de los niños que dijimos que tenían más riesgo de desarrollar enfermedad, esos pacientes hay que hacerles un tratamiento preventivo, hay que evitar que progresen a enfermedad. Y para evitar que progresen, les damos un tratamiento con un solo medicamento durante un promedio de 4 a 6 meses, dependiendo del esquema que utilicemos. Definir qué tratamiento es, si es o no candidato de tratamiento preventivo, por cuánto tiempo se lo vamos a dar. Y el seguimiento de esto lo hacemos los médicos que acompañamos los pacientes con infección o enfermedad de tuberculosis. Luego tenemos los pacientes que sí están enfermos, que sí tienen síntomas,
que se les de pronto encontraron las bacterias en las muestras que se tomaron y esos pacientes sí reciben un tratamiento que es de 6 meses como mínimo y que es con 4 medicamentos. Habrá algunas circunstancias en las que a veces puede ser más corto, en las que a veces debe ser más largo, pero eso va a depender también nuevamente de la decisión del médico que haga el seguimiento y que evalúe todas esas condiciones. Esta persona, este niño tiene otra enfermedad asociada, este niño tiene un sistema de defensas muy bajo, este niño tiene una tuberculosis no solo en el pulmón, sino en otra parte, ¿cierto? La tiene en el cerebro, la tiene en los huesos. Entonces, dependiendo de otras circunstancias de cada paciente, vamos a definir también por cuánto tiempo se debe tratar y el seguimiento que se haga de la enfermedad. Además, es muy importante el seguimiento porque estos tratamientos, como son 4 antibióticos, tienen riesgo de tener efectos secundarios y hay que estar haciendo seguimiento, digamos, de de los síntomas que las personas puedan presentar con el tratamiento, si se brotan, si se ponen amarillos, si tienen inflamación del hígado, si les dan calambres en los dedos, ¿cierto? Entonces, todos estos síntomas también hay que irlos refiriendo o comentando con el médico en los controles o con la enfermero o la enfermera de los programas de tuberculosis para tomar decisiones si hay que hacer algún ajuste o no. Que es muy importante el tratamiento y por eso el tratamiento de tuberculosis es supervisado. Que como es un tratamiento largo y que hay que tomarlo todos los días, si nosotros nos cansamos, si nos aburrimos, si ya queremos tomar más del tratamiento o si los padres o las madres no quieren continuar con ese tratamiento porque le dijeron que cómo era posible que le iba a dar 6 meses de antibiótico al niño, que eso era muy malo, y lo suspenden o lo paran o dicen no, le voy a dar solo 2 días por semana y no más, el riesgo está en que esa tuberculosis se haga más fuerte y desarrolle lo que conocemos como resistencia. Entonces estos antibióticos ya no le van a servir, ya no van a erradicar la bacteria, ya no la van a matar y encontramos entonces ya pacientes con tuberculosis resistente a los tratamientos habituales o a los 4 antibióticos que usamos normalmente. Y las tuberculosis resistentes son más difíciles de tratar, toca poner otro tratamiento y en algunos pacientes incluso toca hacerlo por un tiempo más prolongado con más efectos secundarios. Muy bien. Y ya para ir cerrando, hablemos de la prevención, que es donde todos entramos a participar directamente. Lo más importante es estar muy atentos. Las familias, las personas, los contactos, las comunidades deben estar pendientes de personas con síntomas respiratorios persistentes, enfermo todo el tiempo, neumonía todo el tiempo, que le dijeron que eso era de los pulmones, que por sumar, que le dijeron que eso era una gripa, pero no se le va, que todo el rato está hospitalizado por neumonía. Hay que verificar si esos pacientes tienen o no tienen tuberculosis, si les han hecho diagnóstico de tuberculosis. Si esas personas tienen contacto con otras personas, pueden contagiar, pueden esparcir la enfermedad. Entonces, siempre que haya un caso identificado de tuberculosis en la comunidad, hay que estar muy atentos para saber quiénes estuvieron en contacto, se pueden haber contagiado y pueden incluso contagiar pacientes pediátricos que tienen más riesgo de enfermarse. En nuestro país tenemos una vacuna que se pone al nacer, es la vacuna de BCG, se pone una sola dosis y en nuestro caso y en nuestro medio, que la tuberculosis es una enfermedad, digamos, con una prevalencia intermedia, pero por ejemplo en nuestra ciudad es una prevalencia importante, esa vacuna nos va a prevenir sobre todo de las formas graves en los pacientes más pequeños. Tiene una buena respuesta para prevenir tuberculosis del cerebro, tuberculosis meningia y la tuberculosis diseminada, que la conocemos como tuberculosis miliar. Llevamos muchísimos años aplicando la vacuna de BCG en nuestro país. Es una vacuna que ya se conoce, digamos que básicamente los efectos van a ser como el nodulito o el enrojecimiento que se genera aquí en el sitio de la aplicación, pero sigue siendo una estrategia de prevención y es importante continuar su aplicación hasta que tengamos otros esquemas de vacunación u otras estrategias de prevención diferentes.
Cuando me hacen el diagnóstico de enfermedad o cuando me han indicado que a mi hijo hay que hacerle la profilaxis para que no se enferme porque sí se infectó, es muy importante tomar los medicamentos como nos los han indicado, los días que nos los han indicado, asistir a los controles de seguimiento, ¿cierto? Hacer, digamos, el tratamiento tal cual como se lo han dado a uno, digamos, en el programa de seguimiento. Como aprendimos o recordamos más bien en pandemia, es súper importante. Esta hace parte de las enfermedades respiratorias, de contagio respiratorio. Siempre que yo tenga síntomas de alguna infección respiratoria, así sea una gripa, debo utilizar tapabocas, porque es mi compromiso con los demás. Digamos, es la forma en la que yo voy a evitar propagar la enfermedad y dejarla dispersa en el aire para que otras personas inhalen la bacteria y puede que la inhalen personas que tengan más riesgo de enfermarse, como en el caso de los pacientes pediátricos. Entonces, usted no va a saber, o sea, y uno no sabe cada vez que tiene tos si tiene o no tiene tuberculosis. De hecho, uno no se tapa con el tapabocas solo para tuberculosis, pero es como una buena práctica recordar que siempre que tengamos síntomas respiratorios y estemos tosiendo o estornudando, utilicemos un tapabocas y lavémonos apropiadamente las manos para prevenir la dispersión de las enfermedades respiratorias, en este caso, tuberculosis. Muy importante mantener, digamos, una buena higiene personal, una buena nutrición, mantener los ambientes ventilados, abrir las ventanas, que entre sol, que entre luz, ¿cierto? Hay situaciones sociales que no podemos controlar. Si viven varias personas en un ambiente o en un espacio pequeño, por lo menos tratar de abrir las puertas, de abrir las ventanas, de tener unos momentos en ese hogar en el que haya, digamos, una ventilación, digamos, una higiene del espacio. De esa manera también vamos a evitar, digamos, que sea más probable que si hay una persona enferma con síntomas respiratorios, sean más personas las que tengan riesgo de contagiarse de la infección. Nosotros hacemos parte de este programa de investigación, digamos, con el apoyo y el compromiso de todas estas instituciones que están viendo aquí. Es un programa que hace atención a niños de contacto en pacientes con tuberculosis, es decir, hacemos seguimiento a esos niños que se infectaron, ¿cierto? Y trabajamos en la actualización de los lineamientos nacionales a partir, digamos, como de la investigación y de las estrategias que implementamos en el programa para generar, digamos, también conocimiento y actualizar guías de manejo y de tratamiento. Agradecemos a todas las personas que han trabajado con nosotros, a la Fundación Fraternidad Medellín y Sofía Pérez de Soto, y a la CIP, nuestros compañeros que trabajaron en conjunto para lograr tener, digamos, esta información para ustedes y generar este espacio para tratar de responder las preguntas que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Quedo atenta entonces a lo que queramos conversar después de esta pequeña presentación. Hacer otras preguntas, también estamos disponibles para responderlas. Muy bien. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué todas las personas que inhalan las bacterias no se enferman de tuberculosis? Ya habíamos explicado que dependía de las defensas que tuvieran los pacientes, ¿cierto? Siempre que tenemos una enfermedad infecciosa hay que tener en cuenta como dos factores. Uno, la capacidad que tenga la bacteria, o en este caso la Mycobacteria tuberculosis, de enfermarme. Y lo otro, la capacidad que yo tenga de defenderme de esa enfermedad. Entonces, si yo tengo un buen sistema de defensas o si soy una persona adulta, como en el caso, digamos, que nos pasa a los adultos, yo puedo inhalar la bacteria, pero no necesariamente enfermar. Pero en el caso de los pacientes pediátricos, en el caso de los niños, tienen un alto riesgo de progresar a enfermedad. Entonces, siempre que nosotros detectemos un niño que tuvo contacto con una mamá, con un papá, con un abuelo, una tía, un primo, algún contacto con una persona que la familia identifica o que sabe que tiene tuberculosis pulmonar, debemos inmediatamente consultar al médico para que definan los que lo están siguiendo si tienen riesgo de enfermarse y si necesita un tratamiento de prevención. Si tengo todos los síntomas, tos, malestar general, sudoración nocturna, pérdida de peso,
sí o sí tengo tuberculosis, o si solo tengo dos de estos síntomas, también puedo tener tuberculosis. Bueno, entonces esta pregunta es importante porque nosotros, digamos, explicamos unos síntomas generales, los más comunes, pero no son síntomas específicos de tuberculosis. Son los síntomas más frecuentes relacionados con esta enfermedad, pero hay otras enfermedades respiratorias, debilitantes del sistema, digamos, de las defensas o inflamatorias. Estas enfermedades podrían darnos síntomas parecidos, ¿cierto? Podrían darme tos, malestar general. Quien evalúa a los pacientes, ¿cierto? El médico, la médica, el pediatra, el médico general, quienes evalúan los pacientes van a ir haciendo como un balance entre todo lo que van encontrando. Los síntomas, si tuvo o no tuvo contacto con una persona con tuberculosis, si las pruebas me dan o no me dan positivas o negativas. Y juntando todo eso, van a definir si eso realmente esos síntomas están relacionados con tuberculosis y ese paciente está enfermo y hay que tratarlo, o si por el contrario, descartamos la tuberculosis y confirmamos otra enfermedad. ¿Qué es lo importante ahí? Sospechar. Dijimos que Medellín es particularmente una ciudad con muchos casos de tuberculosis. Entonces, para los profesionales de la salud debe ser una posibilidad diagnóstica. Hay que pensar en tuberculosis para poderla ir a buscar, para poder tratar de pedir las pruebas y para identificarla y en el caso de que sea positivo nuestro hallazgo, tratarla. Si no la consideramos, si creemos que esos síntomas lo puede dar cualquier enfermedad y ni siquiera la investigamos, pues tenemos la probabilidad de que se nos pasen pacientes con tuberculosis. Una infección que tiene cura. Si tengo, por el contrario, dos de estos síntomas, también puedo tener tuberculosis. Dijimos que en los niños podríamos incluso no encontrarnos esos síntomas típicos. Uno a veces encuentra tuberculosis en niños solo porque no progresan en el peso. Se quedan y te vas devolviendo como en la historia y de pronto encuentras que sí hubo un contacto hace por ahí un año, pero de pronto era una prima que se fue, que ya no vive con ellos y empiezas como a crear la historia, a recrear como todo el contexto y los antecedentes y te das cuenta de que de pronto esa escasa progresión en el crecimiento, esa escasa ganancia de peso podría estar relacionada con una infección, una enfermedad tuberculosa. ¿Qué pasa si un niño inicia tratamiento por 6 meses, pero suspende por varias semanas al tercer mes y luego retoma el tratamiento? Dijimos que el tratamiento de la tuberculosis, por más de que sea largo y con 4 antibióticos, es la estrategia que tenemos para curar la enfermedad. Es la estrategia que tenemos para erradicar la bacteria. Si yo fallo en el tratamiento, si lo suspendo, si no lo hago de manera correcta, si lo tomo sí o no, entonces lo que estoy haciendo es aumentando el riesgo para que esa bacteria desarrolle unos mecanismos para resistir, para defenderse de esos antibióticos y que ya esos antibióticos no le sirvan, no la maten, no le hacen nada. Entonces eso es lo que se conoce como tuberculosis resistente. Eso ocurre con todos los tratamientos que no hacemos, con todos los tratamientos antibióticos que no hacemos correctamente. Aumentamos el riesgo de resistencia antibiótica. Y el problema de eso es que no solo es mi bacteria la que se está haciendo resistente, es que esa bacteria va e infecta otros pacientes que tienen riesgo de enfermarse, pacientes con defensas muy bajas, niños muy pequeños, y ya esa enfermedad que les da es por una bacteria resistente y hay que tratarlos de otra manera. Entonces, no solo es el compromiso conmigo para poderme curarme o para curar, digamos, a mi hijo en el caso de los mamás o los papás que entregamos o damos el tratamiento de manera continua, es el compromiso de poderle ayudar a erradicar la enfermedad, sino también el compromiso con las otras personas de no aumentar el riesgo de bacterias resistentes. Muy bien, si tenemos otras preguntas, aquí hay otra. ¿Es posible que un niño tenga tuberculosis sin presentar síntomas evidentes? Sí, ya habíamos respondido, habíamos repasado, digamos, que sí hay unos síntomas típicos, pero también es importante recordar que la tuberculosis se inhala, da síntomas pulmonares, o sea, puede dar una enfermedad pulmonar, pero no solo da enfermedad pulmonar. Dijimos que podría aparecer en cualquier parte del cuerpo y eso se conoce como la tuberculosis extrapulmonar. Esa tuberculosis extrapulmonar puede haber pasado los síntomas pulmonares sin que nos hubiéramos dado cuenta, pero después yo tengo de pronto una inflamación de la rodilla desde hace 6 meses y lo que tengo ahí es una artritis por tuberculosis.
¿cierto? O un paciente tiene una enfermedad del hígado y por mucho tiempo y le están buscando y buscando otras causas y lo que tiene ahí es una tuberculosis. Entonces, no siempre van a estar los síntomas respiratorios. Es lo primero que buscamos, son las alertas más importantes, es la forma en la que empezamos como a detectar la posibilidad de los pacientes de que estén enfermos, pero me podría encontrar un paciente que tuvo una primoinfección tuberculosa, que tuvo unos primeros síntomas de tuberculosis respiratorio pulmonar muy leves y años después desarrolla una enfermedad en otro órgano o sistema. Los niños con tuberculosis pueden asistir a la escuela o deben quedarse en casa durante el tratamiento. Esto es importante aclararlo porque el tratamiento dura 6 meses, digamos, habitualmente. Y hay una primera parte donde es como la parte o la fase más intensiva donde buscamos erradicar la mayor cantidad de las bacterias para evitar precisamente el contagio. Entonces, el médico o la persona, la enfermera o el enfermero que te están haciendo el seguimiento en el programa de tuberculosis van a decirte o te van a indicar al cuánto tiempo, digamos, ya se considera seguro que el niño reinicie sus actividades normales, acuda nuevamente al colegio, ¿cierto? Pero es también importante recordar que hay que mantener el aislamiento respiratorio, el uso de los tapabocas, hasta que se indique que ya se puede, digamos, suspender eso. ¿Cuándo sabemos eso? Cuando estamos seguros de que completó un tiempo de tratamiento suficiente para erradicar la bacteria o cuando hacemos incluso pruebas de control de esas muestras respiratorias y ya nos sale que no tiene bacterias y que no es contagioso. A pesar de que eso salga negativo y que ya se considere que no es contagioso, no quiere decir que se haya curado. Debe completar el tratamiento hasta que se le indique. ¿Es seguro que los niños reciban la vacuna contra tuberculosis BCG? Sí, como lo dijimos, esa es la vacuna que tenemos disponible en nuestro medio. Sí hay estudios en este momento con más o menos unas 4 vacunas en curso, pero en este caso todavía no tenemos ningún otro esquema adicional y esta vacuna sigue probando tener una prevención sobre todo para los pacientes pediátricos, para los más pequeños y para las formas más graves. Entonces sigue siendo importante y seguro mantener la vacunación en países, por ejemplo, como el nuestro. La tuberculosis infantil se puede curar por completo. La tuberculosis es una infección curable. Lo que se necesita es tener una buena adherencia al tratamiento, hacer el tratamiento de manera completa, continua, hacer los seguimientos, tomar los medicamentos tal cual. ¿Es un reto? Sí, es un reto, se necesita muchísimo compromiso de las familias porque son varias tabletas, porque hay que darlas, digamos, algunos pacientes ahí cuando son más pequeños, hay que hacer, digamos, preparados para que se los puedan tomar, ¿cierto? Hay que machacarlas, en algunas vienen en presentaciones de jarabe que nos facilitan la administración en pacientes más pequeños, pero si el tratamiento se hace completo de tuberculosis y de manera correcta y completa, las tasas de curación cercanas son al 95%. Entonces, sí. Bueno, no sé si tenemos otras preguntas, si tenemos más personas que están pendientes como de participar. Si es así, pues estamos aquí disponibles para responder todas sus dudas. Aquí hay una pregunta. ¿Y el tratamiento profiláctico para la tuberculosis solo se hace una vez? Es una pregunta muy interesante. Recordemos entonces qué es el tratamiento profiláctico. Es cuando yo me infecté, ¿cierto? Tuve un contacto con una persona enferma, inhalé la bacteria, me contagié, me infecté, me comprobaron que me había infectado y tengo riesgo de enfermarme, es decir, tengo menos de 5 años y el médico decide ponerme una prevención, un tratamiento preventivo para que no desarrolle la enfermedad, ¿cierto? Eso se hace en ese momento específico. La persona tuvo el contacto ahí, hace su quimioprofilaxis por 6 meses, la hace completa y resulta, digamos, que ese contagio fue un familiar que no convivía, ¿cierto? Era un tío y en ese entonces el niño tenía 1 o 2 años, se infectó, consultaron, le pusieron la quimioprofilaxis por 6 meses. Resulta que a los 2 años, la persona que se enferma es la mamá.
y la mamá vive con el niño, duerme en la misma cama con el niño, pasa todas las noches con el niño, o sea, es un contacto muy cercano de muy alta probabilidad de que ese niño sí se infecte otra vez. Entonces, en ese caso, como sigue siendo un menor de 5 años, como tiene un contacto muy cercano y de alta probabilidad de que se contagie y de que pueda progresar la enfermedad, podría, digamos, considerarse que debe hacerse profilaxis nuevamente. Sin embargo, estas decisiones son importantes individualizar, ¿cierto? O sea, hay que evaluar el paciente, hay que entender cómo fue ese contagio, hay que entender qué tan cercano es el contacto, ¿cierto? Qué tantas probabilidades tiene de progresar la enfermedad, porque una cosa es entonces el niño de 3 años y otra cosa de pronto va a ser el adolescente de 12 años. Ahí quizás se puedan tomar decisiones diferentes. Por eso es muy importante siempre tener, digamos, una consulta especializada con las personas que hacen seguimiento de enfermedades infecciosas, con un pediatra entrenado en tuberculosis, con un pediatra experto en enfermedades infecciosas, ¿cierto? En un programa de seguimiento de tuberculosis como el nuestro, para poder tomar decisiones, digamos, de la forma más adecuada, balanceando riesgos y beneficios de hacer un tratamiento que también implica, obviamente, un tratamiento antibiótico durante 6 meses, 4 o 6 meses. Pero hay circunstancias en las que sí, a veces hay que hacer tratamiento preventivo más de una vez. Perfecto. Muy bien, perfecto. Parece que no tenemos más preguntas. De todas formas, pues los invitamos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quisieran, digamos, que tratáramos de resolver algo más, vamos a dejar pues como nuestros datos de contacto. También, digamos, estamos ubicados en la Corporación de Investigaciones Biológicas y estamos disponibles para, digamos, informar a la comunidad en el caso de que sea necesario. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por participar de este espacio y esperamos que podamos volvernos a encontrar en otra ocasión. Muchas gracias. Que tengan una bonita mañana.